Bueno, gracias por invitarme hoy a hablar de temas de geriatría. Nos convoca la fragilidad, una condición cada vez más presente. Quisimos desde la organización llamarla así, porque es importante que cada vez que estén en contacto con adultos mayores, siempre estén buscando esta condición clínica. Entonces, vamos a empezar, son unas preguntas, vamos a irlas desarrollando y dice, ¿por qué debemos familiarizarnos con la fragilidad en la atención primaria? Entonces, es un síndrome geriátrico prevalente, se viene hablando de fragilidad hace más o menos de 20 a 30 años. Cada vez lo tenemos que estar buscando más porque esto nos va a generar desenlaces negativos en los adultos mayores. La fragilidad es la antesala de la discapacidad, entonces la vamos a pensar en esas personas que aún tienen autonomía, que se movilizan, que son capaces de hacer sus cosas, pero que por alguna situación empiezan a perder alguna situación o empiezan a tener alguna disfunción. ¿Qué pasa con la fragilidad cuando aparece? Que dificulta el control de las enfermedades. Entonces aquí les traje, como para que se acuerden, aquí está este huevito, todos hemos estado en contacto con un huevo y este huevo está aquí en una homeostasis, su cáscara cubre todas sus condiciones, pero cuando la cáscara llega y se fragmenta, entonces este huevo queda expuesto y ya se puede entrar en se puede dañar. Entonces, esto pasa con los adultos mayores. En ese continuo de la funcionalidad encontramos adultos robustos que son capaces de hacer sus cosas, que siguen siendo autónomos, y encontramos personas que van perdiendo capacidades. Entonces, ¿qué es lo importante con la fragilidad? Que es una condición que puede ser prevenible, ¿sí? Y que hay reversibilidad en el proceso, o sea, que es una situación dinámica. Entonces vamos a ir mirándolo. Entonces, la propuesta es que todos los médicos que estén en contacto con adultos mayores deben conocer las situaciones que ponen en riesgo los pacientes mayores. Entre esos nos vamos a encontrar que casi todos empiezan a tener cambios fisiológicos por envejecimiento, pero también aparecen los síndromes geriátricos, que son aquellas condiciones de salud que no se pueden explicar por una sola causa, que tienen que hacerse un abordaje dimensional. Entre estas aparece la fragilidad. La lupa nos va a representar esa forma como nosotros los geriatras evaluamos los pacientes mayores, a través de la valoración geriátrica, que es una forma de diagnóstico para poder ir descubriendo desde la parte clínica, física, social y funcional qué puede estar pasando con estos adultos mayores. Entonces, con la fragilidad, a pesar que es una condición biológica, también puede afectar la parte social y la parte mental. Entonces, ¿qué pasa con la fragilidad? Se asocia con una reducción en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino, hay una desregulación homostática y hay unos cambios en la composición corporal, hay una alteración en el equilibrio energético, lo que condiciona una vulnerabilidad. Entonces, cada que leemos las definiciones que trae la literatura, entonces siempre van a pensar en que un adulto mayor, cuando se vuelve frágil, tiene una vulnerabilidad frente al medio externo, una situación que lo ponga en riesgo, ya sea una caída, una infección, un nuevo fármaco, una condición que puede repercutir en su salud, y esto nos trae desenlaces negativos. En la fibra muscular, entonces, la fragilidad es un síndrome, ¿sí? Puede afectar toda la composición corporal, la parte hormonal, la parte cardiorrespiratoria. Entonces, en esta les traje todos los órganos y sistemas están generando cambios funcionales asociados al envejecimiento. El músculo no es la excepción, entonces aquí es una fibra muscular donde van teniendo células satélites, van alterándose las células satélites, que son las células de donde empieza a hacerse regeneración en caso de que esa fibra muscular esté alterada, pero también aparecen acúmulos de grasa, y esto es lo que hace que la célula tipo 2 se vea disminuida en el envejecimiento, y esta tiene que ver con la contracción muscular. Entonces, ese envejecimiento muscular tiene que ver
con esa disfunción de las células satélite, porque se va a alterar toda la parte de reparación, pero también el envejecimiento en sí es un proceso inflamatorio de baja frecuencia y está alterando toda esa homeostasis. También hay una disfunción hormonal, se aumentan los radicales libres, aparece una infiltración grasa y hay un imbalance en las proteínas entre la producción y en la degradación de las proteínas. Entonces, aquí ven una persona joven, ¿sí? Una persona joven que iba en su proceso de envejecimiento y en ese continuo funcional puede pasar por la fragilidad, ¿sí? Por el envejecimiento muscular, luego viene la fragilidad, puede aparecer la sarcopenia como enfermedad muscular y ya aparece la discapacidad, y por eso ven, la gráfica nos está representando un adulto mayor con un dispositivo de asistencia. Entonces, ¿qué dicen los pacientes en la consulta? Entonces, esto es muy frecuente y así es como nosotros vamos identificando que nuestro paciente está frágil. Normalmente se van a encontrar entonces con una persona mayor, ¿sí? Mayor de 60 años, o una persona que les va a estar diciendo: doctor, poco a poco he ido disminuyendo mi fuerza, estoy caminando más lento y me canso con mayor facilidad. Otros pueden estar diciendo: me estoy comiendo menos, me da dificultad ya hacer más las cosas y no puedo, esto va a repercutir en que no puede salir de su casa. Se va a alterar toda la composición corporal, la parte hormonal, la parte de regulación, y los pacientes empiezan a sentirse más cansados. Entonces, ¿pero qué es exactamente la fragilidad? Es una condición biológica, pero también es una condición multidimensional en la cual nosotros tenemos que estar identificando esos adultos mayores que pueden estar vulnerables. Esto puede tener, acuérdense que esto puede prevenirse y también se puede revertir, entonces es una condición dinámica. Entonces, es un estado caracterizado por un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionados con el envejecimiento, que resulta en una reducción de esa capacidad intrínseca y que refiere a una extrema vulnerabilidad de estresores, aumentando el riesgo de presentar diversos eventos en salud. Entonces, esa capacidad intrínseca es como se ha hecho el abordaje de la capacidad funcional, y esa capacidad intrínseca es como la semillita. Aquí entonces en esta gráfica la OMS lo ha estado trabajando desde el 2015, como la capacidad intrínseca es ese sustrato, viene generado por unos dominios que que se van relacionando para generar esa capacidad funcional, poder hacer mis cosas, poderme desplazar, poder caminar, poder seguir teniendo autonomía, y esta capacidad intrínseca y esta capacidad funcional están inmersos en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de fragilidad, dice una reducción en esta capacidad intrínseca, y la capacidad intrínseca nos trae unos dominios y nos está hablando que la movilidad depende del equilibrio, depende de la fuerza y depende de la capacidad de traslados. La cognición, resolución de problemas, toma de decisiones, la capacidad psicológica, ¿sí? Si hay trastorno cognitivo o un paciente está en un estado deprimido, se puede alterar su capacidad intrínseca. La vitalidad tiene que ver con la parte cardiorrespiratoria, pero también con la parte hormonal, y está directamente relacionada con la nutrición. Y la capacidad sensorial en audición y visión. Entonces, todos estos sistemas están influyendo en esa capacidad intrínseca. Entonces, la fragilidad es multidimensional, es dinámica y genera aspectos físicos, cognitivos y sociales. Entonces, nosotros como clínicos estamos buscando el paciente en qué condiciones está y en qué condiciones viene desenvolviéndose. Entonces, hay unos indicadores de fragilidad en los adultos mayores, esto sale de procesos de la investigación, viene también en relación con esta capacidad intrínseca de las cuales le hablé. Entonces, nosotros buscamos siempre si hay una pérdida no intencionada de peso, si hay debilidad muscular, si presenta cansancio fácil o baja resistencia a pocos esfuerzos,
si hay lentitud para caminar y pobre capacidad para realizar actividad física. Entonces, recuerden cuando el paciente les decía, estoy caminando más lento, no puedo hacer las cosas, me siento muy cansado. Eso refleja lo que ellos sienten. Entonces, aquí ven que está involucrado varios órganos y sistemas en esa fisiopatología que interviene para la fragilidad. Entonces, aparecen unos fenotipos en quienes los sospechamos, en pacientes que se están perdiendo peso, que tienen fatiga, que tienen debilidad y que no hay una alteración en esa función fisiológica. ¿Nosotros qué podemos encontrar? Podemos encontrar que los pacientes están perdiendo masa muscular, que tienen osteopenia, que pueden tener alteraciones de la marcha y que esto nos está generando un riesgo en salud. ¿Cuáles son esos riesgos a los que nos vemos enfrentados y con esos resultados, esos desenlaces negativos? Pues que un paciente se nos esté cayendo, que un paciente se aumenten las hospitalizaciones, que un paciente pueda generar más infecciones. Aparece la fragilidad, es la antesala de ese proceso de discapacidad, pero si esa fragilidad continúa, nuestro paciente puede volverse dependiente. Entonces, en la fragilidad no solamente es la función, interviene lo biológico, como les contaba, con todos esos dominios desde la parte de la capacidad intrínseca. Entonces, ese impacto en el músculo, cómo está la nutrición, si está haciendo ejercicio, qué enfermedades tienen que pueda afectar la parte muscular, si hay riesgos de caídas o ya ha presentado un deterioro en su función o una limitación en la función o una restricción. La polifarmacia cada que hay comorbilidades y aumento de la multimorbilidad, puede haber más polifarmacia. Entonces nosotros estamos siempre revisando en esas situaciones si hay una prescripción inadecuada, si hay duplicidad de medicamentos o si igual hay medicamentos que pueden estar presentando efectos adversos como hipoglicemias, hipotensiones y alteraciones en la cognición, en un riesgo de delirium. En la parte social, pues, quién está acompañando a ese paciente, con quién vive, quién lo puede acompañar, porque acuérdense que en la dimensión social, pues también los pacientes que estén solos, con bajos recursos, que no puedan comprar los alimentos, pues eso ya va siendo un riesgo que me va a estar aportando a la fragilidad. Entonces, ya vimos cómo la sospechamos, qué nos está diciendo el paciente, ahora vamos a identificarla en la consulta. Porque los pacientes no le van a llegar a usted, doctor, míreme porque yo tengo fragilidad. No, usted como clínico va a sospechar que su paciente mayor tiene fragilidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, desde un enfoque de valoración geriátrica. Entonces, nosotros como geriatras estamos siempre haciendo una campaña de difusión, enseñando y dando a conocer cómo es el método que nosotros evaluamos ese paciente mayor, que es desde varias esferas. No solamente es identificar las enfermedades a las cuales estamos acostumbrados, como el EPOC, la diabetes, la enfermedad renal crónica, sino que en esas enfermedades también vamos buscando qué síndromes clínicos están presentes, síndromes geriátricos que hacen parte de los síndromes clínicos. Si se ha caído en el último mes, en los últimos 6 meses, si está perdiendo peso, si tiene incontinencia, si empieza a tener alguna queja subjetiva de memoria. En la parte funcional, si ese paciente en este continuum funcional, pues encontramos que los extremos son muy fáciles de identificar. Pacientes, ¿sí?, que su grupo, que son mayores, que por edad biológica deben tener 60, 70, 80 años, por edad cronológica, pero su edad biológica se comporta como un adulto joven. Entonces son esos pacientes que ustedes encuentran y nosotros les decimos robustos. Pero también en ese continuo funcional está el otro extremo que también es muy fácil de identificar, que son pacientes que ya aparece un segundo al cuidado, y eso lo ven aquí en la gráfica, que ya aparece que necesita quien lo lleve en la silla de ruedas o quien lo acompañe cuando está utilizando el caminador, o quien está ayudándole a suplir esas actividades de autocuidado. Entonces, en el intermedio, la valoración geriátrica nos sirve para identificar riesgos.
y uno de los riesgos en los que necesitamos identificar si es un paciente frágil. Entonces nosotros siempre estamos evaluando lo clínico, lo funcional, lo mental, porque ya vieron que si un paciente me está deprimido, si un paciente está ansioso, es un paciente que también me puede generar fragilidad, y quién acompaña a ese paciente, cuál es su red social. Nosotros hay varias escalas en geriatría, como medimos para medir fragilidad. Esta es una desde la más utilizada, es una parte biológica combinada con un déficit, se llama escala de Frail, es fácil de usar, son unas preguntas clínicas, ustedes la pueden encontrar en internet. Hay otras formas de medir fragilidad que son por índice de fragilidad, pero ahora quiero que se familiaricen con esta escala de Frail porque es una de las más utilizadas y también es sencilla de usar. Entonces son 5 preguntas que le vamos a hacer al paciente. Son si se siente fatigado. Entonces las preguntas son: en las últimas 4 semanas, ¿qué tanto se ha sentido cansado? ¿Todo el tiempo o la mayor parte del tiempo? Entonces estas dos están resaltadas con negrilla porque esa es la que nos va a generar un punto dentro de la escala. Entonces si un paciente te dice: doctor, yo me siento muy cansado la mayor parte del tiempo, yo no soy capaz, entonces es un paciente que ya tiene un punto para fragilidad. Y tener 1 o 2 puntos dentro de esta escala, es decir, mi paciente está prefrágil, entonces mi paciente tiene unas condiciones que yo como clínico necesito intervenir. Otro de lo que se pregunta es por la resistencia. Entonces, estamos evaluando es capacidad, si tiene dificultad para subir 10 escalones, para poderse desplazar 10 escalones. Usted sin ningún auxiliar, como bastón o andadera, tiene dificultad para subir 10 escalones. Entonces el paciente te puede decir: sí doctor, yo lo puedo hacer, no doctor, o la acompañante te está diciendo, o usted mismo en la clínica lo está identificando. Si es un paciente que le llega con mucha dificultad para desplazarse, para movilizarse, que viene con pasos cortos, que hay una persona al lado que le dice: no doctor, es que yo tengo que estar al lado porque se está cayendo, se va para los lados o está muy inestable, pues ya usted sabe que ese paciente no puede subir las escaleras. En la deambulación es si es capaz, sin ayuda de un bastón ni un auxiliar para caminar, tiene dificultad para caminar 100 metros, si lo puede hacer o no. En las enfermedades hay un listado de enfermedades y me da un punto si tiene más de 5 enfermedades. Y las enfermedades son hipertensión arterial, diabetes, cáncer, que no sea cáncer de piel porque no tiene, pues, no generan tanta manifestación sistémica, la enfermedad pulmonar crónica, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la angina, el asma, artritis o artrosis, enfermedades vasculares cerebrales y enfermedades renales. Como ustedes se dan cuenta, muchas de las enfermedades que están aquí anotadas son enfermedades que generan factores inflamatorios. El hecho de tener más de 5 enfermedades, estamos hablando de buscando la multimorbilidad que puede tener ese paciente mayor, y también cuando tengo un paciente que es pluripatológico, entonces yo estoy identificando que es un paciente que tiene un riesgo de polifarmacia. Entonces, esto, si tiene más de 5 enfermedades, nos da un punto. Y otra condición es si ha perdido peso. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto pesa? Aproximadamente, ¿qué peso tiene en el último año y si ha perdido peso en el último año, en los últimos 6 meses? Si ha perdido más del 5% o de 4.5 kilos. Entonces, miren que son unas preguntas que son orientadoras, que ustedes las pueden hacer fácil dentro de la consulta. Si ustedes encuentran un paciente que le dice: no doctor, yo no tengo ninguna de estas dificultades, entonces es un paciente que lo consideramos robusto. Si tiene 1 o 2 puntos, es un paciente que es prefrágil, y si tiene más de 3 puntos en esa escala, es un paciente frágil. Entonces, en ese paciente que ya me está marcando como fragilidad, entonces nosotros vamos a identificar cuál es su capacidad física, porque acuérdense que la fragilidad estamos asumiendo que son pacientes que no tienen discapacidad, que eran en el mes anterior, el paciente venía bien por alguna situación,
empezó a presentar alguna de estas situaciones. Todas son reversibles, porque si me está perdiendo peso, pues yo puedo hacer una intervención nutricional. Si es una paciente con multimorbilidad, yo necesito disminuir polifarmacia. Si es un paciente que está teniendo alteraciones para la deambulación, yo puedo con ejercicio mejorar estas condiciones. Otro punto que nosotros medimos dentro de esa parte funcional es velocidad de marcha. Esto lo pueden hacer dentro del consultorio, en la parte de hospitalización, incluso en los hogares geriátricos. Entonces se mide, sabemos la distancia, son 4 metros, y cronometramos. Entonces le decimos al paciente, va a empezar a caminar, nosotros sabemos, marcamos de qué distancia a qué distancia tenemos 4 metros, y vamos a identificar cuántos metros por segundo. Entonces lo normal es que haga, esto es 0.8 metros sobre segundo. Hay pacientes que pueden tener velocidad de marcha disminuida, y este ya es una situación que me está indicando que este paciente puede ser frágil. Y otro test que se mide es el test de equilibrio, que identificamos, se llama prueba de Guralnik, y es cómo está el equilibrio, cómo está la velocidad de marcha y cómo es capaz de levantarse y pararse de una silla. En total, este también lo encuentran en internet, son 12 puntos. El test de equilibrio es si puede permanecer con los pies juntos 10 segundos. Si es capaz de hacerlo, va después a hacer semi-tándem, si es capaz de hacerlo 10 segundos, y después tándem. Esto me da 4 puntos si es capaz de hacer esto. En velocidad de marcha, ahí tienen, es igual a como se los expliqué, y también tiene la puntuación y levantarse, la prueba cronometrada de levantarse de una silla que no tenga apoyabrazos, y que el paciente pueda en esta posición levantarse y pararse de la silla. Entonces, cuando un paciente tiene un SPPB menor de 9, este paciente ya me puede indicar que está frágil. Entonces yo todas estas cosas las puedo intervenir e identifico cómo está la capacidad funcional. Entonces, después de identificar que yo ya tengo el paciente frágil, entonces, ¿qué intervenciones vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, no hay, vieron desde la fisiopatología que no hay no hay una sola condición, no hay un medicamento que yo le pueda dar al paciente, solamente identificamos riesgos, identificamos si hay déficits nutricionales, si hay déficit de vitaminas y minerales, entonces se hace suplencia. Si un paciente que está sedentario, entonces lo que más ha tenido evidencia es el ejercicios de resistencia. El aporte de proteínas normalmente debe ser mayor entre 1.2. Si tiene, algunos pacientes pueden tener hasta 1.6 proteínas por cada comida. Los pacientes que tienen baja ingesta de proteína pues no van a tener ese aporte de nutrientes como aminoácidos para poder generar una adecuada función muscular. Hay un programa de ejercicio que ustedes pueden encontrar en internet, se llama Vivi Frail. Esto aparece desde un proyecto de investigación, luego es una forma de divulgación. Se hace para pacientes frágiles, entonces hay muchos tutoriales, se llaman las ruedas de ejercicio, y esto es como pueden hacer pacientes que tengan algún grado de fragilidad, pueden hacer como caminar, hacer ejercicios con mancuernas, hacer ejercicios de fortalecimiento, y aquí le van diciendo, van haciendo el ejercicio. Entonces es algo que pueden revisar en internet, está disponible, lo encuentran en YouTube. Y ya dentro de esa intervención la valoración geriátrica nos ayuda para hacer revisión de enfermedades y también de cumplimientos terapéuticos, de tener metas de tratamiento. Existen los criterios de stop-start para disminuir polifarmacia, evitar medicación. Si hay déficit de vitaminas, se hace suplementación. También, como es un paciente que me está perdiendo fuerza, que tiene un riesgo de caída, entonces ojo con la osteoporosis, la tenemos que identificar si ese paciente tiene algún riesgo, y si ya se presenta la osteoporosis, pues tenemos que hacer la intervención. Mejorar la parte nutricional, el ejercicio, hacer intervenciones si un paciente está con depresión,
hacer intervenciones. Si un paciente encontramos que tiene un deterioro cognitivo, pues también hacer todo el abordaje. Y siempre recuerden que hay déficits auditivos o visuales que desde la consulta nosotros podemos estar remitiéndoles para valoración especializada. Entonces, ideas para llevar a la casa. Ven un grupo, cada que ustedes estén en contacto con pacientes mayores, ustedes tienen que identificar qué cambios del envejecimiento presentan, qué síndromes geriátricos, cómo es su funcionalidad, cuál es su comorbilidad principal, si está o no controlada, si está teniendo alteraciones nutricionales, pues mejorar la nutrición, el aporte proteico, implementar ejercicios. Y ya vieron que hay ejercicios que se hacen para todos los adultos con algún grado de discapacidad o fragilidad, pueden hacer ejercicios de recuperación que tienen una intervención en el músculo. Siempre hacer búsqueda activa de síndromes geriátricos para poder hacer intervenciones, porque esto les va a ir mucho mejor a sus pacientes mayores, y realizar la escala de Frail dentro de sus consultas. Es una forma fácil, rápida y les sirve de tamizaje. También les enseña a hacer velocidad de marcha. Y bueno, todo esto es lo que se puede hacer frente a la fragilidad. Es un gusto y gracias por invitarme.